Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en nuestra sesión mensual de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es un gusto estar con ustedes. Primero agradecer al licenciado Ignacio Ramírez Fernández del Castillo, nuestro coordinador, que está aquí tras bambalinas coordinando la sesión y que nuevamente consiguió unos ponentes muy inteligentes y muy jóvenes para explicarnos dos temas que involucran temas de manera cotidiana y que son importantes que conozcamos. Muchas gracias también al maestro Eric Mena por apoyarnos en la realización de este evento. Y con mucho gusto me permito presentar, soy Laura América Huizar Pico y soy la subcoordinadora de la Comisión de Derecho Familiar. Me da mucho gusto presentarles el día de hoy a dos abogados muy jóvenes del estado de Veracruz que nos van a platicar de algunas resoluciones emitidas por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen una gran trascendencia en materia de justicia cotidiana y sobre todo de derechos de los niños. Es un placer y un gusto presentar a la maestra Elvia Karina Ramírez Juárez, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Jalapa, cuenta con 2 maestrías en materia de derechos humanos y juicio de amparo por la Universidad de Jalapa, y una más de Derecho con especialización en litigación oral, con mención cum laude por la Universidad California Western School of Law. Actualmente es doctoranda en la Universidad Veracruzana. Ella nos va a platicar acerca de la teoría del riesgo en menores por el cambio de custodia. Y nuestro segundo ponente del día de hoy es el maestro Luis Eduardo Montano Hernández. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, es maestro en estudios internacionales por el Colegio de Veracruz, está cursando ya el diplomado en nuevo juicio de amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es litigante y socio del despacho jurídico Consultores Jurídicos Ramírez García Juárez y Asociados. Está especializado en las áreas de Derecho Civil y Amparo y de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Entonces, sin más preámbulo, es un gusto primero que escuchemos por favor a la maestra Elvia Karina Ramírez Juárez. Como les comenté, el tema del que nos va a platicar es acerca de la teoría de riesgo en menores por el cambio de custodia. Es un tema muy novedoso, es un tema que ha sido objeto de muchas resoluciones judiciales, sobre todo en materia de juicio de amparo, y que ella conoce muy bien y nos va a platicar las peculiaridades de las resoluciones que se han obtenido hasta ahora y cuál es el futuro de estas resoluciones. Adelante, Karina, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Como bien lo mencionó la licenciada, bueno, yo les voy a hablar acerca de la teoría del riesgo y el cambio de custodia en México. ¿Qué es la teoría del riesgo? A grandes rasgos, la teoría del riesgo por lo regular está relacionada con el derecho civil y el daño moral. Pocas veces está relacionada justamente con este tema que nos atañe el día de hoy, que es el derecho familiar. Está ligada a la inejecución de sentencias y a las obligaciones incumplidas. ¿Cómo aplica entonces la teoría del riesgo en el derecho familiar? Bueno, pues como está ligada a esta inejecución de sentencias y obligaciones incumplidas, dentro del derecho familiar, sobre todo lo podemos ubicar en algunos casos de divorcio, en donde la convivencia se ve mermada y existe tal vez este parámetro en donde no pueden los jueces lograr que exista una convivencia adecuada entre los progenitores y los menores. En específico, voy a hablarles acerca del amparo en revisión 2710-2017. ¿De qué nos habla este amparo? Bueno, pues para empezar, es un padre y una madre se divorcian y tienen un menor. En el propio Código Civil Federal nos dice que cuando los cónyuges se encuentren casados pero tienen algún hijo, en la primera fracción justamente nos dice que vamos a designar a quienes son confiados los hijos del matrimonio tanto durante el procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio. Entonces, siendo así, se establece una guardia y custodia provisional a favor de la madre con un régimen de visitas para el padre. ¿Qué sucede? Como en muchos casos que vemos tal vez en el litigio y de forma diaria, pues la madre no lleva al menor a las convivencias. De hecho, primero se pone en un centro de convivencias, no se logra dar esa convivencia, se hace un cambio a que el padre pueda visitarlo y también es impedido para realizar esas convivencias.
y ante ello, ante el incumplimiento de la madre, pues se va a determinar, es lo que da paso a este amparo al que les hablo. Recordemos que el derecho de convivencia con los progenitores es un derecho de los menores y ya se ha estudiado en muchas ocasiones que es de suma importancia para el desarrollo del menor. Esta convivencia, sin embargo, tiene una taxativa que es el peligro. ¿Qué peligro existe entre que convivan o no los menores con sus progenitores, ya sea con el padre o con la madre? ¿Y qué peligro existe o no si nos vamos a una línea de parentesco más amplia con los abuelos, con los tíos, con su familia, de ambos lados? Bueno, pues aquí, como les comentaba, no se da ante este incumplimiento por parte de la madre de presentar al menor. Bueno, pues el padre presenta un incidente de cambio de guardia y custodia. En el incidente lo declaran infundado. Muchas veces hemos visto en el litigio que los jueces y los tribunales tienen tal vez este conflicto en procurar el interés superior del menor y no realizar de manera pues para la ligera el cambio de convivencia. Ante este incidente infundado, pues el padre se va a la apelación. En la apelación se revoca la sentencia de primera instancia y se ordena el cambio de guardia y custodia, pero además condena a la madre al pago de una pensión alimenticia. ¿Qué sucede con esta segunda resolución de apelación? Bueno, pues ambos padres se van al amparo directo. En el amparo directo, la madre, por su parte, menciona que no existen medios para que se dé el cambio de custodia, que no se respetó el interés superior del menor y que no existe alienación parental. Por su parte, pues el padre dice que la sala debió de haber ido más allá, quitando la patria potestad, que si lo analizamos, pues finalmente la pérdida de patria potestad está muy establecida y de manera muy puntual, mencionada en nuestros códigos en materia civil o familiar, en donde establecen cuáles son los únicos supuestos en los que puede perder la patria potestad. Bueno, pues en este amparo indirecto, lo que se resuelve justamente es que debe de existir un régimen de convivencia, o sea, no solamente, bueno, lo declara fundador, le da la razón al padre, y lo que menciona es que en este régimen de convivencias se tiene que establecer ahora hacia la madre, para que el padre lo permita, pero el colegiado va más allá, dice que debe existir una reparación de daños para el menor. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Bueno, si existe una alienación parental, pues posiblemente el menor requiera alguna asistencia psicológica o el daño que le causó el no convivir todo el periodo en lo que tardó esta resolución, en no convivir con el padre. Pero además dice, el menor también tiene derecho de poder nombrar un tutor interino y este tutor interino, en caso de que él tenga conflictos con ambos padres, pues representar lo que realmente es importante para el interés superior del menor. Y bueno, es así como llegamos a este amparo que les mencionaba, el amparo en revisión, en donde se reitera el cambio de guardia y custodia. Pero además, dice, sí existe, o sea, la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, sí existe esa necesidad de cambio, dado que no se estaba permitiendo la convivencia. Pero este cambio, ¿cómo lo vamos a realizar? Y es donde empieza a aplicar la teoría del riesgo, o nos da una pauta para aplicar la teoría del riesgo. Y menciona que respecto a la guardia y custodia, se debe ponderar ese estándar de riesgo. Es decir, tomar una decisión que afecte lo menos posible al menor. Aquí tenemos que partir de que venimos de un vínculo en donde el menor ya vio a su familia fragmentada. Entonces, ¿qué sería mejor? Es poner en una balanza, en ese interés superior del menor, en una balanza, ¿qué es mejor para el menor? ¿Seguir con su madre
pero dejar de lado la convivencia con su padre, o bien, pues cambiar este rol de guardia y custodia y que la convivencia sea con su madre y continuar con ese vínculo. Y menciona que además, la primera sala menciona que además, bueno, debe existir la convivencia con ambos. Eso nunca lo ponen en duda porque pues es parte de este bienestar de los menores y de ponderar por lo que sea más benéfico para ellos. Y bueno, los tribunales dice que deben llevar a cabo las convivencias y resuelve en la sentencia que pues es necesario este cambio de guardia y custodia, pero como les mencionaba, de una manera gradual, porque no podemos también sacar al menor de su domicilio y cambiarle la vida de forma completa. Se tiene que hacer tal vez mediante, tal vez se resguarde el menor y vaya el papá conviviendo hasta que él sea apto para acudir a su domicilio con esta ayuda psicológica. Recordemos que en una instancia anterior se había dicho de una reparación del daño, entonces con este apoyo psicológico, el ir viendo cómo vamos a poder reparar ese daño que se le hizo al menor al tajar su convivencia con el padre. Y bueno, como conclusión, yo creo que la teoría del riesgo nos ofrece en derecho familiar un nuevo paradigma, y no solo en lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, sino que también para los que somos ejecutores del derecho, como abogados, muchas veces no impulsamos ese procedimiento y tenemos que forzar a los tribunales pues a que resuelvan y tomen ahora otro esquema en su manera de pensar, en su manera de resolver, porque es una parte en una ejecución de derechos de los niños y las niñas. En estos casos de divorcio a veces se dejan muy detrás, es el último derecho tal vez que muchos ejecutores del derecho piensan. Lo primero es, bueno, la disolución del vínculo, los menores, pero los menores en una esfera en donde hasta hace poco no se les daba intervención. Actualmente, bueno, se vio que ellos tienen esa capacidad de poder intervenir y que el principio del interés superior del menor incluye o implica esa protección de sus derechos y hacer parte o hacer escuchados por las autoridades. Entonces, por lo tanto, las autoridades pues también están a su vez pues obligadas a reforzar en todos los ámbitos pues lo que se encuentre en lo que se encuentre pues, relacionado con la protección más amplia a estos niños. Es cuanto. Karina, muchas gracias por la explicación de la resolución y de las notas que he estado tomando en la sesión que nos has dado. Quiero preguntarte en tu experiencia, ¿qué elementos tenemos que aportar nosotros como abogados litigantes de cualquiera de las dos partes para poder determinar cuál es el riesgo generado al menor, para que el juzgador pueda determinar cuál sería, no le podemos llamar indemnización en este caso, a la forma de resarcir ese daño generado al menor? De hecho, es muy difícil resarcir, y yo creo que algo económico no alcanzaría a resarcir este daño que se les crea a los menores. En la práctica, lo que hemos realizado es ofrecerles estudios psicológicos en donde se vea el estado psicológico del menor, porque el daño es algo emocional. Y esa teoría del riesgo justamente nos dice que puede o no suceder, ¿no? Pero el riesgo está latente. Entonces, el hecho de que vea una familia fracturada por esta circunstancia del divorcio y además esté él involucrado en un ir y venir entre la convivencia, pues a la larga puede afectarle en una ausencia de padre, en una ausencia de madre, que puede llegar en un futuro, algunos especialistas han dicho, que puede llegar incluso a dañar su forma de actuar en la sociedad, su desenvolvimiento, incluso escolar, a su edad de niño. Ahora platícame, en términos de la resolución que nos hiciste favor de compartir, ¿cuáles son los estándares que tomaron en cuenta los ministros de la Suprema Corte para resolver ese recurso de revisión? Bueno, los estándares que solicitan
pues justamente son qué daño se le iba a causar, y pusieron en una balanza el daño que se le iba a causar por una no convivencia en contra de ponderar que continuara en un hogar y tal vez no sufriera esa lesión en cuanto a sacarlo y enviarlo al hogar ahora del papá y regresarlo. Entonces, eso es lo que ponderó, sobre todo la Suprema Corte. Por eso entiendo que lo que hizo fue que este cambio de guardia y custodia fuera gradual, que no fuera de un momento a otro en una circunstancia completa, porque le vas a cambiar totalmente el esquema de vida al niño y le puedes generar más daño aplicando esta teoría de la que nos platicas. Y el último punto que quiero preguntarte es, ¿cuántas resoluciones has visto tú, además de esta, en las que se tome en cuenta la teoría del riesgo en los menores por cambio de guardia y custodia? Bueno, no tendré un número preciso, pero sí ha habido varios asuntos que hemos llevado en el despacho en donde se ha tomado en consideración esta parte de la teoría del riesgo, que es algo, como lo mencionaba, es algo paradigmático, es algo nuevo en nuestro sistema, y muchas veces la primera instancia siempre niegan ese incidente de cambio de guardia y custodia por el temor tal vez del daño que se le puede provocar al menor. Es hasta un tribunal colegiado en donde se nos ha permitido ese cambio de guardias y custodias. Perfecto, por el análisis profundo que hacen de todos los supuestos que nos está señalando y de todo lo que tenemos que aportar nosotros. Muchas gracias, Karina, por tu participación. Y ahora me gustaría presentar al maestro Luis Eduardo Montano Hernández. Ya hace un ratito les platiqué de toda su parte de experiencia curricular, y él nos va a platicar acerca de los límites que existen a la privacidad y la autonomía familiar por parte del Estado en los casos que involucren afectaciones a los menores, sobre todo atendiendo los temas de derecho a la salud frente a la libertad de credo. Nos va a platicar de algunas resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido. Así es que, maestro Luis Eduardo, es un gusto tenerte con nosotros. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, en relación a este tema de la teoría del riesgo, no solo se ha manifestado a través de la guardia y custodia, sino que también de la forma en la cual los padres determinan el sistema de creencias de los hijos. En específico, voy a mencionar sobre aquel caso donde una niña tenía leucemia y como consecuencia de esto requería transfusiones sanguíneas. Sin embargo, las creencias religiosas de sus padres contrastaban con esta decisión. Ante esto se dio una situación en la cual la Suprema Corte tuvo que decidir qué debía realizar en frente a estos casos. Bueno, la teoría del riesgo implica un análisis que ha sido parte de distintas resoluciones a nivel jurisprudencial. Dentro de estos análisis se ha ido gestando la idea que el riesgo no es aquella situación que pone en peligro, sino aquel evento que hace más probable que ocurra otro, de modo que el riesgo que se produzca este segundo aumenta cuando se produce el primero. Por ejemplo, si una persona vive en condiciones de poca higiene, incrementa el riesgo de enfermarse de distintos padecimientos. No implica que se vaya a enfermar, pero por la falta de higiene puede conducir a esto. Entonces, la teoría del riesgo se ocupa sobre el potencial riesgo en la esfera de los menores, sin necesidad de acreditar que se va a actualizar esto. Ahora bien, como parte de ello, los análisis que han surgido han establecido qué decisión provoca una menor probabilidad de que el menor sufra daños. Sobre el tema, tenemos que sentar ciertas bases. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aborda que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Lo cual, al ser objeto de estudio de la observación número 16, nos llevó a conducir que cuando se refiere al término familia, esto involucra a un criterio amplio de que todas las personas que componen la familia
deben estar protegidas por este derecho. Es decir, todas aquellas decisiones que tomen los padres como parte de su núcleo familiar no deben ser sujetas a injerencias. Esto es, por ejemplo, la elección de qué escuela van a cursar sus hijos, qué alimentación van a recibir, cómo se van a vestir, qué actividades extracurriculares pueden tener, por ejemplo, la realización de deportes, de actividades artísticas. Todo esto conjunto forman parte de un núcleo duro en el cual los padres pueden tomar decisiones que a fin de cuentas van a forjar la vida de sus hijos y construir una cierta identidad sobre ellos. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que el derecho a la salud, que es uno de los elementos que se toma aquí, es igualmente importante frente al de no intervención familiar. Este derecho a la salud no se entiende como la ausencia de enfermedades, sino como el mayor grado de ejercicio de los derechos humanos en el cual es indispensable y fundamental para entender el resto de los derechos. El derecho a la salud también ha sido objeto de un estudio en cuanto a su correlación con tratados internacionales y nos dice que es la garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos y no solo como estar sano. Ahora bien, ¿a quién le corresponde este derecho? Este derecho lo podemos ejercer nosotros de manera libre y someternos a decisiones sobre terceros. Ha habido criterios donde dicen que no. O sea, el consentimiento informado por lo general se asocia a la determinación de una persona sobre su propia salud para ser sujeto de estudios o de intervenciones, pero esto presenta ciertos límites. En la jurisprudencia que ha hablado sobre los daños por negligencia con base en un contrato de prestación de servicios, se ha determinado que hay ciertos elementos que son indisponibles para las personas. Entre ellos está la salud, la integridad física y la vida. ¿Y esto por qué es? Porque habitualmente se entiende que el consentimiento informado es una forma de liberar al personal médico de responsabilidad y esto no es así. Uno no puede firmar un contrato en el cual se comprometa su propia integridad. Una persona no podría decir, voy a firmar un contrato donde te libero de toda responsabilidad y si me pasa algo, se entiende que yo asumí esto. No, los límites que se establecen al consentimiento informado es precisamente a dar a conocer a la persona sobre los riesgos que existen. Pero en caso de que el actuar del personal haya sido negligente, se debe sancionar esta negligencia. Entonces, tenemos que no tenemos una libertad total sobre nuestra propia integridad y sobre nuestra salud. Son bienes que están más allá de nosotros y los cuales ha asumido esa tutela el Estado. Y como parte de esta tutela, tenemos que la intervención estatal en la autonomía familiar radica en el hecho de que si bien está esta parte en la cual los padres tienen el ámbito más amplio para decidir sobre el futuro de sus hijos, esto no es total, porque como bien lo mencionábamos, hay bienes que son indisponibles tanto para la persona en sí misma como para terceros. Y estos bienes se involucran mucho con el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque en el caso de estudio, como lo mencionaba en un preámbulo, una menor tenía leucemia y como parte de los tratamientos era necesario hacerle transfusiones sanguíneas. Los padres, en ejercicio de su derecho de autonomía familiar y de inculcar las creencias religiosas que ellos consideraban apropiadas a su ámbito valorativo y moral, dijeron que no podían hacer estas transfusiones porque se oponían a sus convicciones.
Y aquí se da una situación realmente contrastante, ¿no? Por un lado, o se salva la vida de la menor o se respeta la libertad de creencia de los padres. En el caso específico, esto motivó una decisión de horas. Llega la menor a urgencias a las 12 del día, a las 2 de la tarde ya tienen un diagnóstico que presentaba ciertos comportamientos similares a la leucemia. No se podía confirmar en ese momento debido a que se tenían que hacer estudios a profundidad, pero por el nivel físico que estaba presentando, era necesario hacer transfusiones de urgencia. Los padres se niegan y entra la representación social a actuar y toma una decisión y dice, ¿sabes qué? Si ellos se niegan, yo voy a asumir eso, adelante, que se le apliquen las transfusiones. A las 8 de la noche dan la autorización y a las 10 de la noche están haciendo las primeras transfusiones. Es decir, todo este proceso tuvo una duración de 8 horas, un tiempo bastante breve para tomar cualquier decisión judicial. Pensemos en los amparos que se promueven contra actos que violen el artículo 22. A pesar de ser de una celeridad enorme, realmente podría ser más tardado que estas 8 horas que se requirieron y que, como bien le dijo el personal médico a la madre de la menor, si no se le aplican, ella va a morir, no va a pasar la noche. Entonces, son decisiones que deben entrar en un momento a otro, ya que se pone en riesgo la vida de los menores, sobre todo. Ahora bien, en la dinámica de este expediente, los padres son de origen rarámuri y son testigos de Jehová. Al tener estas condiciones, cuando acuden ante el amparo, ante el juez de distrito, él dice, ¿sabes qué? Y actuó incorrectamente el personal médico y la representación social porque invadieron la esfera de los padres y actuaron desde una forma discriminatoria hacia sus creencias, ya que no velaron por su libertad religiosa y sobre las decisiones que ellos tienen respecto a sus hijos. Ante esto, presentan un recurso de amparo en revisión, el cual, por la trascendencia que implicaba, fue turnado a la Suprema Corte, donde se aceptó el estudio de fondo por parte de la primera sala y tiene determinaciones bastante importantes y bastante trascendentales para entender hasta qué punto las decisiones de los padres van a influir sobre los hijos. Uno de ellos es que estas intervenciones estatales deben darse en un contexto médico, en situaciones que realmente exijan que se deje de lado un poco estas decisiones que tienen los padres y sea el Estado el que tome esta tutela y diga lo que deben hacer los niños o la decisión que se debe tomar sobre los niños debe ser esta. Y aquí incluso la resolución ni siquiera hace una ponderación, ni siquiera dice cuál derecho debe prevalecer, sino que se va directamente y dice sobre las determinaciones religiosas debe prevalecer el derecho a la vida y a la integridad personal de los menores. Entonces, estos van a ser los límites que tenga esta figura de la privacidad familiar y de la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque aquí se pone entredicho tal vez los padres puedan asumir esta opción de, bueno, según las convicciones que puedan tener, a veces un tratamiento puede dejarse de lado frente a la convicción religiosa que tal vez ofrece una recompensa por la fidelidad que se le guarda. Esta recompensa puede ser incluso
metafísica, puede ser incluso en otro mundo, en otro plano existencial, ¿no? Entonces, es bastante complejo cómo se resuelve esto. Ahora bien, dentro de la resolución y a efecto de tratar de conciliar las decisiones que se toman por parte de ambos, de la representación social de los médicos y de los padres, dijo, está bien, el Estado sí puede intervenir en estos casos, pero también vamos a darle cierto respaldo a los padres. Es decir, sí se puede intervenir, pero en la menor medida y solo cuando sea estrictamente necesario, sin necesidad a veces de contar con un consentimiento informado, porque en el caso en estudio, los padres no dieron su consentimiento informado y aún así no hubo una responsabilidad para el personal médico, ya que se entendió que de acuerdo a las condiciones de este estudio, si ellos no actuaban, la menor podía haber muerto en ese mismo momento, en esas 8 horas que transcurrieron desde el diagnóstico hasta la aplicación del tratamiento. Ahora bien, y es una obligación del personal médico el informar a los padres sobre los tratamientos que se van a realizar y si existe alguno auxiliar o alguno que pudiera corresponder con las afinidades religiosas y creencias religiosas de ellos, para que, de ser posible, tomen la mejor decisión posible. Pero si no es posible que ellos tomen una decisión, entonces sí se actualiza este papel en el cual el Estado puede intervenir directamente. Ahora bien, esta intervención debe ser limitada, debe ser estrictamente relacionada a el fin que se busca. No puede ser de una forma amplia porque precisamente, como lo mencionaban, no había un descuido o una negligencia de los padres sobre el menor. Simple y sencillamente era parte de sus convicciones religiosas, pero el menor no estaba en una situación de descuido per se. Ahora bien, las entidades públicas deben respetar ciertos lineamientos, intervenir en la autonomía familiar de forma limitada, de forma provisional y transitoria. Una vez que se cumple con las finalidades para la cual la intervención se da, entonces se debe de levantar. Y en el caso en concreto que analizó esta primera sala, se determinó que no había una responsabilidad tanto de los médicos como de los padres. Ellos no habían sido negligentes. Y el tratamiento más adecuado, de acuerdo a la literatura médica, pues eran las transfusiones. Entonces, debían de continuar con ellas junto a un tratamiento de quimioterapia para salir de esta enfermedad lo más pronto posible y en las mejores condiciones. Pero siempre teniendo en cuenta que subyace de fondo el derecho de autonomía familiar y que esta intervención es excepcional. Ahora bien, en la práctica hemos visto que no solo las situaciones médicas involucran una intervención reforzada del Estado, como bien lo comentaba la maestra Karina, a veces en cuestiones de convivencia, el Estado llega a tomar decisiones y llega a tomar decisiones precisamente porque considera que existe una mayor afectación para los menores de darse ciertas situaciones como el cambio de guardia y custodia que de no darse. Ahora bien, para todo este contexto, siempre se debe valorar caso por caso, pero esto nos deja la puerta abierta. ¿Qué otras situaciones pudieran involucrar una intervención del Estado? A veces creemos que solo en cuestiones que involucran el derecho a la salud, pero el derecho a la salud no es como bien lo mencionaba al inicio, no es la ausencia de una enfermedad. El derecho a la salud es el estado óptimo de las personas y este estado óptimo puede configurarse a través de un bienestar emocional, de un bienestar psicológico o de un bienestar físico.
En cuanto al bienestar emocional, tal vez ciertas decisiones sí puedan implicar una intervención, no solo la creencia religiosa, por ejemplo, de transfusiones sanguíneas, sino a veces la misma convicción religiosa que se les está inculcando pudiera ser motivo de una intervención. Y esto es lo más importante del tema. Nos deja la puerta abierta para un abanico de situaciones en las cuales nosotros podríamos decir que frente a las decisiones que toman los padres, deba intervenir el Estado. Y esta intervención no está decidida, no está establecida como tal ni delimitada, sino que, atentos al caso, nos la va a actualizar. Para finalizar, tenemos que sí se puede, sí el Estado sí puede influir dentro de las decisiones que toman los padres, siempre y cuando exista un riesgo a su salud o a la vida, y las medidas deben ser transitorias. No podemos relevar, o el Estado no puede relevar a los padres, porque finalmente ellos son las unidades que están más cercanas a los menores, son el núcleo central de la familia. Los padres finalmente van a tomar las decisiones que constituyan la vida e identidad de sus hijos y saben qué elementos son los que más se requieren para esta cierta formación. No podemos relevarlos por completo, pero sí el Estado puede tomar determinaciones en casos que lo meriten por ser sumamente necesarios. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Me queda claro que al final de cuentas lo que se busca con todas las resoluciones emitidas es generar esa protección en torno al interés superior del menor. Me gustaría que nos repitieras de manera muy concreta, desde tu perspectiva y en cuanto a las resoluciones que has revisado y tu experiencia profesional, ¿cuál es el límite de la intervención, cuál es el límite de la intervención estatal en materia de autonomía familiar, en las decisiones que pueden tomar los padres? Bueno, el límite debe estar siempre enfocado en ser medidas muy claras, muy bien delimitadas y provisionales. No podemos sustituir este papel de los padres. Siempre que lo amerite el riesgo, por ejemplo, aquí era una cuestión médica, y es de, bueno, si los padres se niegan a que se realicen las transfusiones, pero son necesarias de acuerdo a todo este contexto de la literatura médica, se deben aplicar. Aunque en este caso, Pero, como comentas, ni siquiera hubo un esquema o un test de ponderación, sencillamente. no, ni siquiera. O sea, se sobrepasó porque dijo, aquí no puedo decidir sobre qué derecho vale más. Aquí debo actuar directamente y, como lo digo, es un caso particular. Y esta intervención se va a dar sobre casos particulares. No podemos crear un estándar general porque a veces el caso nos lo va a requerir. Aquí pasaron 8 horas de que llega al servicio a que se le están aplicando. Realmente tenemos procedimientos que por muy rápido que sean, pues no nos da tiempo de actuar dentro de 8 horas, ¿no? De elaborar tal vez una demanda de amparo, presentarla, que se radique, que un juez tome una decisión y tal vez una medida cautelar, una suspensión provisional. Realmente el tiempo en la realidad no son 8 horas. Y a veces, como en este caso, pues si no actuamos dentro de este margen, las personas pueden perder la vida. Claro, Entonces, y el derecho que se está protegiendo es mayor, la vida y a la es salud. mayor. La otra cuestión que te quería preguntar, ¿tú tienes conocimiento qué pasó con la reintegración de la menor después a su comunidad, pensando también si puede tomarse dentro de la teoría del riesgo esos daños que se podrían generar después a la menor al integrarse dentro de su comunidad cuando ya sufrió una transfusión sanguínea? No, bueno, de hecho el seguimiento ya al caso queda ahí, no, también por respetar la privacidad de las personas.
incluso se cambió el nombre, o sea, solo se identifica que es parte de la comunidad Rarámuri y que es testigo de Jehová, pero sus datos precisos de identificación no se compartieron en la resolución, se les pusieron seudónimos y lo que sí hace de alguna forma es reivindicar que los padres no son malas personas, que los padres no están equivocados y que si bien ellos tienen esta parte de convicción religiosa, ello debe de respetarse como parte de una minoría que son. Finalmente, debe actuarse en consecuencia a respetar sus valores e identidades, pero en este caso en específico sí se debía actuar directamente y prevalecer el derecho a la vida de la menor. Ahora bien, pudiera ser que sí se le genere una afectación a su comunidad en caso de que se difunda que se sometieron a estos procedimientos y tal vez llegara a un proceso de expulsión, pero la sentencia realmente ya no se metió de lleno, ya no analizó estos puntos, que son muy interesantes, pero sobre todo, insisto, prevaleció el derecho a la vida. Fue el valor supremo que se tuvo aquí y ya las situaciones contingentes, bueno, se dejaron un tanto de lado. Claro. Pues les agradezco mucho a los dos su participación en la sesión del día de hoy. La verdad es que nos platicaron de resoluciones muy novedosas de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos dieron casos muy concretos que atañen directamente al cuidado del interés superior del menor. Son ustedes muy jóvenes, qué bueno que están impulsando este tipo de cambios en la Suprema Corte con resoluciones, aportando pruebas novedosas que al final en materia familiar sí lo podemos hacer. El juez puede de hecho allegarse de oficio de pruebas, pero nosotros darle los elementos, los mayores elementos para que pueda definir si existe un riesgo para los menores en cualquiera de las circunstancias que nos acaban de platicar y de qué forma podemos protegerlos. Karina, Eduardo, es un gusto tenernos con nosotros. Ojalá que si siguen obteniendo resoluciones de este tipo nos las compartan para poderlas difundir con el medio. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos por acompañarnos. Un especial agradecimiento al maestro Eric Mena por ayudarnos, por darnos a conocer este par de chicos tan talentosos. Y muchas gracias al licenciado Ignacio Ramírez Fernández del Castillo, coordinador de la comisión. Soy América Huizar y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.